Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a su programa Mundo Cristiano y en esta entrega Mundo Cristiano Juvenil. Este programa se transmite de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde en Radio Ben 105.5 FM para la Romana y el Este, y así sus otras frecuencias los viernes, pero también estamos en plataformas digitales donde usted tal vez escuchó el programa en la radio, pero lo quiere volver a escuchar, puede entrar así también a YouTube, Mundo Cristiano. Y hoy, Mundo Cristiano Juvenil, una vez más, estamos contentos, felices, ¿verdad?, de estar aquí en este mes de noviembre que celebramos, y sí, celebramos el mes de la familia, su hermana y amiga Laura Lake, y acompañada de estos chicos, este elenco de cada viernes, Mundo Cristiano Juvenil. Chicos. Amén, Dios les bendiga, Dios le guarde, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y para mí siempre es un honor estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Para mí mucho más que un honor, un placer poder compartir la palabra y aprender del tema y aprender de ustedes. Para mí es mucho más que un honor. Amén. Y durante este mes en Mundo Cristiano, que es el programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat, número 86, pastoreada por nuestro hermano, amigo, pastor Alvin Carrasco. Y este mes de noviembre tenemos el tema Yo y mi casa bajo el señorío de Dios, con el versículo clave de Josué 24:15, que nos dice de la siguiente manera: y si mal os parece, este es el discurso final, ¿verdad?, de Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en un momentito vamos a hablar un poco desde la perspectiva juvenil de los jóvenes, yo y mi casa, ¿qué hago? Pero antes de iniciar con el tema, queremos informarles de nuestros anuncios. Los lunes los caballeros están en los diferentes hogares de los miembros del Ministerio de Caballeros orando. Los martes estamos en el templo con verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche, las enseñanzas pastorales. Miércoles a partir de las 9 de la mañana tenemos consagración congregacional. Las puertas de la iglesia están abiertas para que usted pueda venir a orar, a apartarse un momento con el Señor. Amén. Y también en la noche el Ministerio de Familia lleva así también la palabra de Dios a diferentes hogares. Los jueves los diferentes ministerios están dirigiendo los servicios congregacionales de adoración, de alabanza, con prédicas, enseñanzas edificantes, verdaderamente edificantes. Sábados, encuentro juvenil a partir de las 6:30. Estén atentos a los canales del Ministerio de Jóvenes para que así esté informado de todo lo que va pasando. Y los domingos estamos una vez más en la congregación a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical de 9 a 11 y seguido nuestro culto congregacional de acción de gracias. Y estas son las informaciones, y durante todo este mes de noviembre todo el enfoque, y creo que no somos la única congregación que tenemos este enfoque, igual instituciones públicas, colegios, escuelas, están con este tema de la familia, y por eso también nosotros como iglesia, como pueblo de Dios debemos de atender, ¿verdad?, a los temas de importancia. Amén. Y tenemos hoy Yo y mi casa, ¿qué hago? Y en el día de hoy vamos a tener esta dinámica de diferentes situaciones que enfrentamos en la etapa juvenil y cómo podemos responder a ellas a la luz de la palabra. Amén. Usted joven que nos escucha, o usted que está lidiando con algún joven en casa, o usted que pasó ya por esa etapa juvenil y le corresponde ahora aconsejar, ¿verdad que sí? Vamos a compartir la palabra. Así que, chicos, voy a iniciar con el primer escenario que vamos a plantear para así llevar el consejo sabio de la palabra del Señor. Primer escenario: en mi hogar entiendo que soy autosuficiente y no escucho a los demás. Creo que es una etapa que pasa con los jóvenes. Así es, y que todos también nos hemos visto como que involucrados
Y esto es parte de la soberbia. La palabra nos habla en Proverbios 16, su versículo 18, nos habla acerca de la soberbia y lo que pasa con la soberbia es que hace que el joven crea que no necesita consejos, que no necesita una guianza, pero la palabra nos advierte, o sea, nos advierte y nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y cuando nosotros como jóvenes quizás no escuchamos, no prestamos atención, nos desconectamos del hogar, de las responsabilidades que también ciertamente nos tocan, pues llegamos entonces a rozar, o no a rozar, sino que llegamos a ser soberbios. Y es ahí donde la palabra entonces nos dice que nosotros debemos de sus mandamientos, pues ponerlos por obras. Y yo entiendo que nadie está exento de que en algún momento hemos sido sumamente soberbios y creernos autosuficientes. Y es ahí donde entonces entramos en la desobediencia. Y creemos que lo podemos todo, creemos que como ya yo soy mayor de edad, puedo pues resolver quizás ciertas responsabilidades, que obviamente tenemos responsabilidades, pero también hay algo que no nos podemos pues ocultar, y es las experiencias que nuestros padres ya han vivido, y que esos consejos, que quizás esas reglas que se nos han implementado dentro de nuestro hogar, no es para restringirnos de ciertas cosas, sino más bien para cuidarnos de ellas. Y cuando nosotros entendemos esto y lo vemos desde ese punto de vista, y también lo vemos desde el punto de vista de la palabra, entiendo que no podemos ser soberbios, sino que al contrario, somos sabios. Sí. Cuando nos apalancamos de la palabra, somos sabios, porque la palabra misma lo dice. Y entender que yo como joven, quizás que ya soy mayor de edad, ¿verdad? Y que gracias al Señor, pues me ha permitido independizarme en ciertas cosas, pero también yo vivo bajo el techo de mis padres y a mí me corresponde yo someterme a sus reglas hasta que yo en algún momento, ¿verdad?, me case y me vaya. Pero yo siempre entendiendo de que, ok, este es mi hogar, esta es mi familia, pero yo vivo bajo el dominio de mis padres. Así es así. No, y saber también que en Salmos 138, versículo 6, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sabiendo de esto, sabiendo que ¿quién no quiere tener el creador del universo cerca? ¿Quién no quiere hacer la voluntad del creador del universo? Porque sabemos que ese es nuestro bien, pero sabemos que salir de la Biblia a la práctica, ahí es que está el detalle. Yo podría recitar este versículo, pero cuando se me presenta la oportunidad que sale el yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, es ahí donde debe de abundar la palabra del Señor. Y eso es lo que hablábamos en programas anteriores. Debemos de tener siempre la palabra del Señor con nosotros y hacerla parte de nuestra familia, para que cuando lleguen situaciones decir, wow, la palabra dice esto. Sí. Y ¿sabe algo? Entiendo también aprender a refrenar nuestra lengua y pensar lo que vamos a decir nosotros, me incluyo, como jóvenes, ¿verdad? Queremos ser rápidos para hablar porque tenemos tantas informaciones que queremos, ¿verdad?, poner nuestro punto de vista, nuestra opinión, que se sepa. Y es una etapa del joven, ¿verdad? La palabra nos llama fuertes. Sí. Y debemos entender, así como Dayelis decía, estamos sometidos bajo un hogar. Y aún tal vez sea una estructura que posiblemente no es que esté mamá y papá, pero se sabe que usted no es la autoridad, sí, ¿verdad? Poniendo otra persona, hasta un tío. Si usted vive con su tío, vive con su abuela o alguna estructura que conocemos, que pasa hoy día. Sí. Sabemos la etapa de vida en la que nosotros estamos y que debemos de vivir una vida sometidos. Porque si no se nos va a hacer difícil más adelante, cuando vayamos, ¿verdad?, creciendo, enfrentando diferentes escenarios, contextos de trabajo, etcétera, someternos a un jefe, someternos, si usted es jefe, a un cliente, en el sentido de aceptar lo que un cliente venga y le diga, y usted, aunque sabe que no tiene la razón, usted sí, ¿verdad?, usted tiene la razón, aunque no lo sea. Entonces es una práctica diaria, eliminar la soberbia, entender que no somos autosuficientes. Totalmente. No es así. Entonces, el próximo ejemplo. En mi casa hay necesidades económicas, pero yo insisto en lograr mis sueños, que obviamente dependen de algo económico, posiblemente. ¿Qué podemos decir si nos encontramos? ¿Qué podemos aconsejar si algún joven se nos acerca
con esta situación que tal vez se siente frustrado de que mi hogar, wow, cuántas precariedades hay en mi hogar y yo estoy viendo tantas oportunidades alrededor, pero no puedo llegar a ellas por un tema económico. Tú sabes que tú mencionas ese tema y verdaderamente hay que resaltar que el deseo de nosotros avanzar no es pecado, pero debemos examinar las motivaciones. O sea, estoy honrando a mi familia, adoptando desde quizás esa presión social o el ego. La palabra es bien clara, en Salmos 37:5 nos menciona que encomendemos a Jehová el camino y más bien nuestros caminos. Y esto significa que poner mis sueños en las manos del Señor es un orden. O sea, no es simplemente que yo voy a tener sueños totalmente divorciado a lo que el Señor quiere para mi vida. Y Dios no nos pide que quizás nosotros sacrifiquemos nuestro propósito, pero sí que seamos hijos jóvenes que podamos servir dentro de nuestros hogares. Y obviamente el deseo de tú querer lograr tus sueños, lograr tus metas, no está mal, pero yo decía al principio, ¿cuál es la motivación detrás de? Quizás es una presión, quizás es un ego, quizás es esa desobediencia, tú no querer cumplir las órdenes que hay dentro de tu hogar, que se puede presentar en el escenario. Y el tú evaluar cuáles son esas motivaciones que tú tienes hoy del por qué tú quieres lograr tus sueños, aún tú sabiendo que quizás dentro de tu hogar hay una necesidad económica, pero tú tienes tus sueños por encima de lo que se está presentando en tu hogar. Entonces, que quizás esos sueños que tú tengas ahora mismo estén sumamente alineados al progreso de tu hogar. O sea, qué cosas tú quieres quizás hacer o emprender para tú poder gestionar ciertas cosas en tu hogar, pagar ciertas cosas que hay que pagar en tu hogar. O sea, evalúa, o sea, evaluemos también esas motivaciones que quizás no son las correctas. O sea, no es que están mal, pero en el momento no son las correctas. Y sabes que algo que se da bastante hoy día, lamentablemente, es que el mundo está viviendo una manera de no agradecer, o sea, de no ser agradecido. Sí. Y muchas veces vemos familias que están haciendo todo el esfuerzo porque tal vez identificó, son 3 hermanos, para poner algún caso, ¿verdad? Son 3 hermanos, pero hay uno de ellos que saben que tiene el potencial para X cosa y la familia está empeñada en ese. Pero entonces están esos otros 2 hermanos que están como así, diciendo, hola, hey, yo estoy aquí. Pero entonces ese en cual se le está poniendo todo el empeño, ni agradece, ni piensa que posiblemente sea el mayor. Yo no sé, yo soy hija única, pero creando casos que sé por lo que me expongo, donde laboro, siempre tiende al mayor, ¿verdad? Tratar de empujar al mayor, ¿verdad? Porque es tal vez el que va a salir primero, o ese que se identificó ese talento y no agradece. ¿Verdad? No, tal vez no actúa con sabiduría, de acuerdo a la palabra. Vamos a evaluar si realmente, y a veces los padres hacen todo su esfuerzo, que no está mal, pero debemos de crear esa conciencia. Yo escuché algo, y es que uno debe de enseñarle de todo a los hijos hasta vivir en escasez. O sea, enseñar a vivir en esa escasez. Es que no hay. No, ahora no se puede. Sí. Y entenderlas, y no es fácil. Yo que tengo un preadolescente ahí un poquito empujando, no. Y aunque haya, no, ahora no, porque si uno evalúa y dice, no es el tiempo correcto, pero y también tiene que entender que las cosas no son así, a un clic. De hecho, eso era algo en lo que mi familia se enfocó mucho. Mis padres, realmente, bueno, mi padre, la manera de él enseñarme sobre, vamos a ponerlo, economía, era poniéndome a hacer las cosas. Por ejemplo, yo ya vengo trabajando desde los 16 y la manera de él enseñarme cómo es la vida era llevándome a su trabajo, llevándome a su terreno y remunerándome por las cosas que yo hacía, que era literalmente enseñándome que todo tiene un valor, todo tiene un precio, y son las cosas que han hecho que hoy en día yo pueda ver la vida desde otra perspectiva, de otra manera, porque si todo me lo hubiesen dado, si yo hubiese visto todo fácil, yo no supiera el valor de las cosas, no valorara las cosas que tengo, lo poco que he podido conseguir. Y eso es muy importante, enseñarle a los hijos, a la familia. Ahora no se puede, ahora no, esto sí, esto no. Tú quieres eso, mira, yo quiero otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Sí. Así los niños o los adolescentes aprenden a valorar las cosas.
Es así, y ese salmo, Dayelis, que tú mencionabas, el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces dice el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo podría agregar más para abajo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermoso, porque es porque verdaderamente nosotros no vemos alrededor lo que va pasando, o sea, no estamos conscientes de lo que va pasando con nuestras autoridades, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, quien esté a cargo. Como que no creamos esa conciencia en nuestra vida de joven, porque vamos, ¿verdad? Todo rápido, todo rápido, y es como que todo luce chévere, y si me molesto por algo, ya estoy molesta y nadie me hable. Pero es importante nosotros crear, y la palabra de Dios nos ayuda a esto. Joven que nos escucha, hay situaciones económicas en tu hogar, aférrate a la palabra. Dice su palabra y me hizo encomienda a Jehová tu camino. Y más adelante vemos esa promesa, o sea, no he visto justo desamparado. O sea, en todo el trayecto de mi vida, si me pongo a evaluar, ¿verdad? Ya yo tengo 35 años, ya salí de mi hogar, tengo esposo, tengo hijos, y digo, wow, verdaderamente. Pudiera decir, wow, yo me acuerdo cuando no me compraron tal cosa, pero verdaderamente no me ha faltado nada. Y en el camino el Señor me ha ido guiando y llevándome a espacios donde yo nunca soñé, porque lo puedo decir así, nunca soñé estar. ¿Verdad? Yo estudié finanzas, el área administrativa, económica, y hoy día yo no hago nada de esa área exacta, específicamente, y no imaginé estar. O sea, que uno no sabe a dónde el Señor nos va a llevar, es encomendar nuestros caminos. Sí, nuestro camino. Asimismo, 1 Corintios 10:13 habla de eso, habla de que Dios es fiel y que Dios no permitirá de que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que también nos va a dar una salida a cualquier situación que estemos pasando. Y eso es lo que yo le podría recomendar a cualquier joven que está viviendo una situación precaria, llámese cualquiera. Solamente tenemos que serle fiel al Señor. Amén. Y podremos ver esa salida que Dios nos va a dar. Amén, así es. Y tenemos varios escenarios aquí, pero vamos al próximo sin apresurarnos, ¿verdad? Así Para que es. el Señor sabe quién está escuchando y quién necesita esta palabra. El próximo escenario es, soy el único cristiano en mi hogar y mi familia se opone a que yo me involucre en las actividades de mi congregación. Ay, ay, ay. Qué difícil. Tú sabes que ese es un tema que, aunque se hable muy poco, es un tema que predomina bastante. Y particularmente, me voy a poner como ejemplo, porque ciertamente podría decir que la única cristiana por el momento en mi familia soy yo. Por ahora. Pero a mí me ha ayudado bastante, y es que le doy muchas gracias al Señor que yo no he tenido que presentar una situación así. Sin embargo, yo sé que quizás muchos de los jóvenes que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, están pasando quizás por un momento donde se ha visto involucrado el que su familia se opone a que se congregue, se opone a su creencia, se opone a las cosas que hace, cómo vive, para quién vive. Y yo creo que algo que les puede funcionar y es orarle al Señor para que el Señor pueda ablandar esos corazones. Y tú sabes que hasta en cierto momento uno pudiese sentirse mal si en algún momento mi familia me dice no vaya a la iglesia, pero quizás yo voy. Y tú entenderás, bueno, yo estoy en desobediencia porque mi familia, mis padres me están diciendo que yo no puedo ir a la iglesia. Pero tenemos que tener algo claro, y es que le servimos al Señor. Independientemente de el deseo del Señor es que nosotros estemos cerca de Él y que le obedezcamos a Él. Entonces, su palabra establece que su voluntad para nuestra vida es nuestra santificación. Amén. Entonces, yo entiendo que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, pues todo lo que se quiera oponer en cuanto a nuestra relación con Él, entonces Él lo va a ir como que acomodando. Amén. Y quizás si tu corazón ahora mismo se encuentra como entristecido de, bueno, estoy haciendo las cosas que mis padres no quieren que yo haga, pero yo le sirvo al Señor. O sea, tú le estás sirviendo al Señor, tú le estás sirviendo al Todopoderoso, tú le estás sirviendo al Dios que literalmente puede cambiar cualquier situación. Entonces, al final es que tú te sientes y hables con tus padres, y quizás no lo has hecho, pero también que tú obedezcas lo que establece la palabra del Señor, porque estoy 100% segura
que algo el Señor va a hacer. Amén. Y saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes. Y saber que cuando uno como joven, yo gracias al Señor no me he tenido que ver en esa situación. Gracias al Señor, la mayoría de las personas que viven en mi casa le sirven al Señor. Pero saber que aún en la casa, aún en tu casa, uno va a tener situaciones. Sí. Y puede que esas situaciones rocen con lo que tú quieres hacer para Dios. Y si tú que me estás escuchando estás pasando por esa situación, saber que no, eso no es algo que ellos personalmente tengan contigo, sino que de alguna manera el enemigo tiene que atacar. De alguna manera el enemigo va a querer desenfocar, solamente orar, solamente seguir confiando en el Señor, seguir caminando y seguir entregándonos por completo y obedeciendo su palabra, y el Espíritu Santo va a poner cada cosa en su lugar a su tiempo. Amén. Es así, y cuando nos aferramos a las promesas de la palabra, y es un trabajo, y ahí vemos, la palabra de Dios nos dice en Filipenses que el Espíritu nos capacita, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros planteamos, ponemos sobre la mesa una situación como esta, sabiendo que es la voluntad del Señor en mi vida, para trabajar conmigo y trabajar también con mi familia. Y tú sabes algo que quizás, y yo siempre he meditado en ello, y quizás en algún momento de mi vida yo me llegue a preguntar, Señor, ¿por qué tú permites que yo sea la única que te sirva dentro de mi hogar? Y yo no tengo la respuesta, pero si algo estoy segura es que esa es su voluntad. ¿Qué Él va a hacer? Quizás no lo sé, pero yo sé que hay un plan mayor, o sea, hay un plan mayor que quizás no entendamos ahora, pero esa es la voluntad de Dios. Su palabra nos dice que todas las cosas a los que le aman, a aquellos que son llamados conforme a su propósito, les ayuda bien. Entonces, que tú puedas descansar en esa promesa. Amén. Descansar. Por eso es importante, y meses atrás trabajamos el discernimiento. Nosotros buscar ese discernimiento para poder actuar correctamente, porque tal vez, me dijeron no vayas para la iglesia, me fui, pero tal vez es posible que tú tengas que pensar un día, me voy a quedar. Así es. O sea, voy a decidir quedarme. Ahí en mi hogar donde esté, levantaré un altar, me pondré a orar, a leer la palabra, posiblemente con mi mamá, que sea con la que tenga una comunicación, o con mi papá un poquito más fluida, o con mi hermano. Mira, déjame decirte algo que dice la palabra. Y poder acercarse. Y el Señor va a obrar, porque es que debemos de confiar en las promesas del Señor. Conozco un caso de una joven, así mismo, la única cristiana en su hogar, pasó una situación un poco delicada dentro de su hogar, pero por esa situación delicada llegó la salvación a su hogar, a familiares de ella que nunca habían conocido del Señor. Y tal vez para nosotros a veces suena un poco extraño de que X persona no conoce del Señor, nunca ha experimentado, ¿verdad? Porque nos vemos de este lado. Pero de verdad, personas que no gustaban para nada de la palabra del Señor, no conocían la alegría del gozo del Señor, y hoy día sirven en sus congregaciones como de una manera envidiable. Digo envidiable porque uno que tiene tanto tiempo como que da la cosa por sentado, pero cuando usted ve la gente que está como Compasión. que, Señor, gracias. Ese primer amor. Ese primer amor, porque a medio de situación difícil te conocí. Y es eso, la salvación llegó al hogar de esa familia. Amén. Y ella no desmayaba en levantar altar familiar en su hogar, en hablar de la palabra del Señor en su hogar. Nosotros como jóvenes debemos de estar conscientes de que estamos dentro de un hogar al cual nos tenemos que someter, pero que podamos nosotros llevar la palabra de Dios como estandarte siempre, identificar sus promesas, y la tengo que escribir en un lugar visible en mi hogar para que la puedan leer. Amén. Algo va a pasar un día Así es. en ese hogar. Entonces, es importante, usted que nos escucha, que nosotros, como dice Josué 24:15, como Josué dijo, ¿verdad? Yo elegí servir al Señor. Amén. Y que esa sea nuestra decisión firme, servir al Señor y vivir a la luz de la palabra. No nos queda Así tiempo es. para más. Una parte 2. Sí, Sí, puede ser, sería claro bueno. que sí. Dios les guarde, Dios les bendiga, y nos vemos en una próxima entrega.